Bien, cuando un escritor escoge utilizar denuncias, ya sea a modo de un artículo o a modo de un libro, el estilo de escritura tipo denuncia se llama estilo profético, le dicen. Y no es porque necesariamente está prediciendo algo que ocurrirá en el futuro, sino porque es el estilo que precisamente usaban los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores. Ese estilo denunciativo, denunciando lo que estaba mal, corrigiendo las cosas y aún dando palabras de juicio según el Señor ordenaba. Podemos encontrar en sus escritos sermones, podemos encontrar visiones, declaraciones de ayes, ay el que tal cosa, y era una manera de denunciar el pecado y de tratar de mover el pueblo de Dios al arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos al libro de Jonás, nos encontramos con otro escenario. Es otro tipo de escritura. Está dentro de los profetas menores, está dentro de los profetas, pero desde que lo leemos vemos que no es igual que Isaías, ni Ezequiel, ni Miqueas, es diferente, hay otro tipo de contenido. Y de hecho, cierto comentario bíblico, cuando inicia a hablar acerca de Jonás, dice, prepárense para una nueva experiencia. Jonás es diferente a todos los demás libros proféticos de la Biblia. Y ese es el caso de lo que nos corresponde estudiar en el día de hoy. Así que lo primero que quiero que veamos es cómo el libro de Jonás es un libro con su propio sello. Un libro con su propio sello, un libro distintivo, un libro con sus peculiaridades. Y a lo que quiero llamar la atención de manera particular es a dos cosas dentro de esas peculiaridades. Uno, que el libro no contiene los elementos que normalmente hallamos en los libros proféticos. O sea que nosotros no vamos a encontrar allí discursos, no vamos a encontrar cánticos, no vamos a encontrar denuncias, ni yo tuve esta visión. No aparece absolutamente nada de eso. Lo más cercano que tenemos a un cántico es la oración del capítulo 2, y que ciertamente es una poesía, pero no creemos que haya sido algo que se estaba cantando simplemente. Dice el autor Roger Crooks, todos los profetas tenían un mensaje de Dios que comunicar. La mayoría de ellos lo transmitía por lo que decían, pero Jonás lo hace principalmente de manera no verbal, a través de lo que le sucedió. Y no verbal no significa que el libro no está escrito, sino que no era algo que él lo verbalizaba, lo hablaba, sino que él comparte su vivencia. Y de su vivencia, en su vivencia está la profecía que el Señor quería comunicar a su pueblo. Y lo segundo, a lo que llamo la atención, es que el profeta Jonás, es una especie de antihéroe en el argumento del libro. En lugar de ser el héroe de la historia, es un antihéroe. En los libros de los demás profetas tenemos declaraciones explícitas denunciando pecados, la hipocresía religiosa, la opresión contra los pobres. Podemos leer enseñanzas maravillosas acerca del Mesías, como la que encontramos en Isaías capítulo 53. Y el autor obviamente está del lado de Dios, denunciando el pecado, moviendo al pueblo al arrepentimiento, moviendo al pueblo a la santidad. Pero nosotros lo que encontramos aquí en el libro de Jonás es un mal ejemplo, si podemos así decirlo. Es un antihéroe. Dice otro autor, Brent Butler, Jonás nos cuenta una historia llena de ironía, sátira, personajes contradictorios y aún humor. Encontramos escenas que son de humor. Jonás quiere que te rías. Jonás quiere que te sorprendas. Jonás continuamente te presenta lo inesperado y espera un segundo para ver tu reacción. Jonás nos provee un ejemplo negativo de cómo no ser un mensajero de Dios. Jonás quiere que tú cambies la sátira negativa del libro en un mensaje positivo. Por eso decimos, es un libro completamente diferente. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que hace que Jonás sea nuestro antihéroe
Bueno, permítanme enumerarles algunas. Dios le ordena ir a Nínive, la capital de Asiria, y lo que Jonás hace es tomar un barco para huir tan lejos como sea posible de la presencia de Dios. Eso es un antihéroe. Mientras los marineros claman a sus dioses en medio de la tormenta que Dios levanta, el profeta estaba profundamente dormido en la bodega del barco, rendido. Y posiblemente ustedes han estado en un avión con turbulencia. Las personas, a menos que sea una pequeñita turbulencia, las personas no se quedan durmiendo. Las personas se despiertan. Ahora imagínense un barco en el tipo de tormenta que los marineros estaban asustados y Jonás estaba durmiendo. De verdad que es algo sorprendente. El capitán del barco tiene que despertarlo para que él se anime a orar. Miren, nosotros estamos orando, ora tú también, para que nos salve. Cuando Jonás finalmente se identifica como un siervo de Dios y temeroso de Dios, también les informa que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Si yo soy temeroso de Dios, estoy huyendo de él. O sea, ¿temor en qué sentido que tú quieres decirlo? Cuando Jonás es comisionado la segunda vez, se nos dice que su mensaje fue solo un anuncio de juicio. No le vemos haciendo ningún tipo de llamado al arrepentimiento ni al ayuno. Al rey sí. El rey sí llamó al pueblo al arrepentimiento, Jonás no. Es un antihéroe. Cuando el pueblo se arrepiente y es perdonado por Dios, el profeta de Dios se enoja, se molesta. Y vemos cómo Jonás es un profeta resentido contra la compasión y la misericordia de Dios hacia los ninivitas. El profeta de Dios le pide a Dios que le quite la vida. El profeta se sienta a esperar. Por si casualidad, Dios se arrepiente de perdonar en la vida a los ninivitas y destruye la ciudad. Y él se sienta a ver el espectáculo. Y finalmente el profeta se interesa más en el destino de una planta que en el destino de los habitantes de la ciudad de Nínive. Y Dios lo tiene que amonestar por eso. Estamos frente a un antihéroe. Y por eso decimos, es un libro de una naturaleza completamente diferente. No tenemos otro libro profético así. Y cómo nos va narrando esta historia y no vemos a un hombre que es exaltado, levantado para admirarlo. Todo lo contrario. Una de las marcas de la Biblia precisamente es que no esconde los defectos de sus personajes. Y al menos podemos saber que estamos hablando de un verdadero profeta del Señor. Porque podríamos ser tentados a descalificarlo. De hecho, a mí me preguntó un hermano en el día de ayer, ¿y Jonás se convirtió? Y yo le dije, ¿qué es lo que tú quieres decir? Porque él estaba convertido antes de que el libro se escribiera. Dice Segundo de Reyes 14:25. Él restableció la frontera de Israel, hablando del rey de Israel, desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. O sea, el mismo libro de Reyes testifica que Jonás era un profeta de Dios, un siervo de Dios. A él le tocó ministrar durante el reinado de Jeroboam II. Y esa historia lo tenemos en los versículos anteriores y posteriores a ese versículo que yo acabo de leer. Y él gobernó en el reino del norte desde el 782 al 753 a.C. O sea que el ministerio de Jonás se llevó a cabo en ese lapso de tiempo. Y como leímos en ese pasaje que les leí de Segundo de Reyes, fue una época de expansión, donde ellos no solo recobraron ciudades que habían perdido de parte de los arameos, sino que también ellos tienen expansión de sus fronteras. O sea, era un tiempo de cierta prosperidad en la nación de Israel. Y la razón por la que anteriormente habían perdido territorio, dice el texto, es como juicio de Dios por los pecados de su abuelo
el rey Joacás, del abuelo de Jeroboam II. Y eso lo dice Segundo de Reyes capítulo 13. Y Jonás puede ahora ver la bondad de Dios sobre ellos, permitiéndoles expansión después de haber sido juzgados por causa de su pecado. O sea que su pueblo es recipiente de la bondad de Dios. Pero Jonás no quiere ver a otros pueblos recibiendo esa misma bondad. Ese es parte del problema que tenemos en esta historia. Dice la Biblia de Estudio ESV, Jonás profetizó en una era en que Asiria no era una amenaza inmediata para Israel, y mientras Israel gozaba de paz y prosperidad por la compasión de Dios. O sea que es un antihéroe, pero es un profeta de Dios que ministró en una circunstancia particular y en la que Dios entonces quiere utilizarles para llevar un mensaje a los ninivitas. Ahora yo quiero que veamos una pregunta, y es, ¿y cuál es el género literario del libro de Jonás? Y hago la pregunta para hacer una aclaración, porque algunos han propuesto que Jonás es realmente una alegoría. Una alegoría es como el libro del Progreso del Peregrino. Es una historia ficticia, no es real. Ilustra buenas verdades, pero no es real, no es histórico. ¿Es Jonás una alegoría? No. ¿Y cuál es el problema de nosotros decir que la historia de Jonás es una alegoría? Bueno, por un lado, que el libro mismo nos da detalles geográficos e históricos que no cuadran con una alegoría. Nos menciona el padre de Jonás, la ciudad histórica donde él debía de ir. Y eso no luce ser una narración de algo ficticio. Salió de la ciudad de perdición y se dirige hacia... No, nada de eso. En segundo lugar, el pasaje que leímos en Segundo de Reyes 14:25, ese pasaje lo cita como un personaje histórico. Y nosotros sabemos la importancia que tiene tener Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas como libros históricos. Y en tercer lugar, que Jesús mismo trató el libro de Jonás como histórico. Y eso es crucial. Porque si el Señor lo trató como algo histórico, y de hecho, como veremos, se compara lo que sucedería con él, con lo que le pasó a Jonás, entonces estaríamos poniendo en entredicho la existencia de Jesús, o su obra, su misión, como veremos, pero también su conocimiento y juicio de lo que realmente ocurrió con Jonás. O sea que nosotros entendemos que Jonás es un libro histórico y que el libro contiene una narración histórica, pero ciertamente es una narración histórica que contiene una gran lección. Es obvio que contiene una gran lección. O sea que es historia didáctica. No tiene que ser alegoría para nosotros aprender esa lección. Ahora yo tengo otra pregunta, o sea, es mi tercer punto. ¿Cuál es el tema de Jonás? ¿Cuál es el tema de Jonás? Y aquí ustedes me pueden ayudar. ¿Cuál ustedes creen que es el tema de Jonás? Levantando la mano. Allá, sí. ¿El qué? La misericordia. O sea, la misericordia, ¿cómo qué? La misericordia, como estudiábamos la vez anterior en el libro de Amós, que nosotros teníamos que tener compasión y no actuar contra los oprimidos, ¿o cómo es? Dios compadeciéndose de un pueblo que no es su pueblo, pero es su nación también, porque es el dueño de toda la tierra. ¿Qué más? La soberanía de Dios en todas las naciones. Muy bien, ¿qué más? El arrepentimiento. Dios logra su propósito contra la voluntad del hombre. O sea, ustedes están diciendo temas. Obviamente yo estoy preguntando cuál es el tema de Jonás, pero todos esos son temas verdaderos. ¿La qué? Rebeldía del hombre. La rebeldía del hombre ante lo que Dios dice que quiere ver. Sí. El llamamiento de Dios a Jonás. La oposición de Jonás a que Dios sea misericordioso. Hermanos, sigue.
La soberanía de Dios, otra vez, otra opinión similar, muy bien. ¿Quieres otro tema? Don Enrique primero. La misericordia de Dios ante un pueblo extremadamente pecador y enemigo suyo. Mario. La paternidad de Dios para un profeta que... Todo lo que ustedes han dicho es verdad. Ahora, los que más cerca estuvieron fueron los que mencionaron que el tema del libro es la compasión y la misericordia de Dios, Alberto allá, y ese hecho de cómo Jonás se enfrentó a lo que eran las determinaciones de Dios y a esa compasión que Dios quería manifestar para con su pueblo. Todos esos temas son ciertos. O sea, mi punto es, hermanos, comprender el mensaje central del libro nos ayuda a entender los elementos que el libro contiene. Porque es como si nos estuviera llevando a algo. Y por eso la pregunta que vemos al final. El libro ciertamente habla de la desobediencia del profeta. Eso es un tema. Ese es un tema. El libro habla de la desobediencia del profeta, pero ese no es el tema central. El libro habla del poder de Dios sobre la naturaleza y su soberanía sobre todo. Pero ese no es el tema central. El libro habla de un mensaje que fue recibido muy bien por los oyentes y se arrepintieron. Pero ese no es el tema del libro. No es el arrepentimiento verdadero, ni siquiera es el juicio venidero. El tema central del libro es la gran compasión y misericordia de Dios en la salvación. La gran compasión y la misericordia de Dios en la salvación. Y Dios trata con el ejemplo de Jonás para nosotros vernos como en un espejo y aprender si nosotros somos compasivos como Dios o entendemos su compasión para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Israel tenía una misión. Israel debía desempeñar un papel misionero entre las naciones. Israel no debía considerarse como el pueblo privilegiado y ya nadie más se va a salvar. El que quiera que venga y busque por aquí, nosotros no tenemos nada que hacer. No. Cuando nosotros leemos en Éxodo 19 lo que Dios quiere que su pueblo haga y cómo los identifica, dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Y sabemos que los sacerdotes fungían como intermediarios e intercesores. Dios quería que la nación de Israel fuera una nación intermediaria entre Dios y las naciones. Esa era la función que ellos tenían que cumplir y desde el principio se lo dijo. También debemos recordar las palabras que el Señor le dio a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Promesa central en esa promesa que Dios hizo a Abraham de bendecirle. Tú vas a ser bendecido para que tú seas bendición para otros. Y Jonás tenía que entender eso. Pero el nacionalismo de Jonás le hizo tropezar. Un autor definió las misiones en el Antiguo Testamento como la transmisión del testimonio de la persona de Dios y de sus obras de salvación y juicio, usualmente con el propósito de producir fe en las promesas de salvación y juicio conforme a su carácter y voluntad. O sea que, así como nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que tenemos que proclamar las virtudes de nuestro Dios, el pueblo de Israel debía hacer lo mismo. Y el pueblo de Israel debía anunciar a su Dios de tal manera que las naciones alrededor se interesaran. Imagínense entonces cuál debió ser la reacción de Jonás en esta historia. Así que, habiendo aclarado estas cosas acerca del libro, de su propósito, sus peculiaridades y su historicidad, etc., veamos ahora un resumen de su contenido. Un resumen de su contenido. Si vamos a bosquejar el libro, lo he bosquejado de la siguiente manera. Un punto por capítulo. Tiene 4 capítulos. El profeta renuente en el mar de Dios, capítulo 1. Luego el profeta renuente en el pez de Dios, capítulo 2. Luego el profeta renuente y el juicio de Dios. Y en cuarto lugar, el profeta renuente y la compasión de Dios.
Así que veamos en primer lugar el profeta renuente en el mar de Dios. El libro inmediatamente inicia, nos ambienta con la problemática que surge. Eso, como todo buen argumento, plantea una problemática y de ahí se desarrolla la historia. Dice el versículo 1, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Okay, ¿cuál es la problemática que nos presenta aquí el libro? Nosotros encontramos aquí a un Jonás obediente, en parte. Porque Dios le dijo, levántate, y él se levantó, pero para ir a otro lado. Él se levantó, dice el pasaje. El problema no fue que Jonás no oyó bien. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer muchas veces con las personas, y especialmente con nuestros hijos, es que nos ayuden a entender si ellos oyeron la directriz y la entendieron. O sea, ¿qué fue lo que yo te dije? Que haga tal cosa. Ah, ok, ya yo sé que él va fantástico. Aquí era que Jonás no oyó bien, o él oyó bien el asunto. No, evidentemente él oyó bien, pero él quería hacer lo contrario a la instrucción recibida. Se trata del caso de alguien que oyó con toda claridad lo que Dios le pidió. Su misión era ir a Nínive. Y como que para que no hubiera ninguna equivocación, Dios le aclara, la gran ciudad. Ah, no, pues yo pensaba que era otra ciudad que dice Nínive, que queda para el otro lado. No, la gran ciudad, que no haya ninguna duda. Y su deber era ir y proclamar contra ella el mensaje que Dios le estaba dando. Ahora imagínense que Dios le hubiera dado esa orden a Abraham. ¿Qué ustedes creen que hubiera pasado? Yo creo que Abraham se hubiera levantado temprano, que eso es lo que dice el libro de Génesis. Cada vez que Dios le daba una orden a Abraham, dice, y se levantaba temprano para hacer lo que Dios le dijo. Yo creo que Abraham se hubiera levantado temprano para irse a Nínive. Pero aquí tenemos otra historia. Jonás hizo exactamente lo contrario. Y tenemos un mapa para ilustrar qué fue lo que él hizo. El punto rojo de la derecha arriba es donde está Nínive. Él se fue al puerto más cercano en Jope para agarrar el barco que lo llevara a Tarsis. La flecha que yo le pongo, eso es para allá. Algunos ubican a Tarsis en España. Cuando se mencionaba Tarsis, era como irse al lugar desconocido. Y solo los fenicios, que se destacaban por su navegación, eran los que hacían comercio con los que vivían en Tarsis. O sea, eso era irse tan lejos como sea posible. Pues Jonás pensó, ese es el lugar ideal para mí, para irme lejos de la presencia del Señor. Buscó entonces ese puerto rápidamente, compró su pasaje y pretendía irse lejos de Dios. Pero hay gente que tiene problemas de geografía. O sea, que no sabe a veces cuándo es el norte, cuál es el sur, para dónde queda una ciudad, para dónde queda otra. Están desorientados. Ese era el problema de Jonás. No, tampoco era ese el problema. No era que era sordo, ni que tenía problemas de conocimiento de geografía. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él quería, dice el texto, irse tan lejos como sea posible de la presencia de Dios. Hasta ese punto nosotros no conocemos la razón de su desobediencia. El pasaje no nos ha dicho. Él sencillamente hizo lo que hizo. Uno pudiera pensar que pudo tener temor. Digo, wow, dar ese mensaje a una ciudad tan grande como Nínive, ay no, yo no voy para allá. Eso pudiera ser una conjetura, leyendo hasta ese punto la historia. Pero el texto no nos dice
y nos dará la información mucho más adelante. El punto fue que Jonás quería irse lo más rápido posible de la presencia de Dios. ¿Y acaso pensaba Jonás que podía huir de la presencia de Dios cuando tenemos en el Salmo 139 esa declaración de que no hay lugar al que nosotros podamos huir de su presencia? A lo mejor pensaba, no, él está ahí en Palestina. Es muy localista, está con los suyos, está en su tierra. Pero él estaba intentando huir de la presencia de Dios. Y es aquí que el libro nos deja ver por primera vez que el Dios que le habló con autoridad enviándole a Nínive es el mismo que tiene control sobre todos los elementos de la naturaleza. Y dice el versículo 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. O sea, realmente fue una tormenta. Los marineros están acostumbrados a enfrentar tormentas, pasan tanto tiempo en el mar que no es cosa extraña para ellos. Pero esta tormenta era tal que era como si les estuviera dando un mensaje a ellos. Aquí hay algo particular, aquí hay alguien que es el causante de este problema. Aquí hay alguien, es así como la nación de Israel tuvo problemas con Acán y por Acán ellos sufrieron. Aquí estaba sufriendo toda la gente que estaba aquí en el barco por Jonás. Su pecado, su desobediencia estaba trayendo consecuencias sobre los marineros y todos los que estuvieran en la embarcación. Ellos echan suertes, con el método que fuera, y adivinen a quién le cayó la suerte. A Jonás. De todo lo que había ahí en el barco, cualquiera diría, pues eso se puede equivocar y le cae a otro, a ti, para afuera. Y el problema sigue igualito. No, pero se le salió a Jonás. Y Jonás debió estar viendo a la mano de Dios diciendo, es que no puede ser. No puede ser. Jonás admite el asunto y él mismo le sugiere. O sea, esto es un punto a favor de Jonás. Él admite que él es el culpable. Y él mismo sugiere, échenme al mar. Y ustedes van a ver que el mar se calma. Ahora, ellos no querían ser culpables de la muerte de Jonás. Ellos sabían que eso era una muerte segura, echarlo en ese mar. Y decían, vamos a buscar la vuelta. Y trataron de buscar la manera de remar y buscando de hacerlo con más fuerza para ver si dominaban el asunto. Finalmente no pueden y dicen, para afuera tú vas. Es como si dijeran, el Señor que nos perdone. ¡Wup! Y lo tiraron. Y para los marineros ese era el final de la historia. Para Jonás era solo el comienzo. Dice el versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. O sea, el Señor manda la tormenta, él está huyendo de Dios y Dios le manda una tormenta. Lo tiran al mar y dice, aquí fue, esto se acabó aquí ya. Y se lo traga un pez. O sea, algo inesperado, tú te estás ahí casi hundiendo, ahogándote, y llega un pez y te traga. Y dice el texto, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, nosotros creemos en la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Por eso se ha dicho que aun si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó el pez, también lo creemos. Porque la Biblia es infalible, la palabra de Dios. Y si Cristo creyó en esta historia, amados hermanos, y nosotros creemos en Cristo, y nuestra esperanza está en Cristo, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Esto pasó así. Aquí no dice que fue una ballena, qué tipo de pez fue, nada de eso. Dios se pudo inventar uno nuevo ahí si quiso también. Dice, si el texto simplemente dice, el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y eso nos lleva entonces al capítulo 2. El capítulo 2 es una oración escrita a forma de poesía. Y lo llamamos el profeta renuente en el pez de Dios. La otra era el mar de Dios. Él controla el mar.
Este es el pez de Dios. Controla el pez que se traga a Jonás. Y tiene ahora asiento de primera clase en su nueva embarcación. Es posible que ese lugar tan extraño haya sido el lugar en el que Jonás haya hecho la oración más sentida en toda su vida. El lugar más incómodo, el lugar maloliento, pero él estaba a salvo. Estaba vivo, respirando. Había esperanza para Jonás. ¿Qué hago? Bueno, Dios movió el corazón de Jonás al arrepentimiento. Jonás se arrepintió y Dios lo perdonó. Dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, dice el versículo 2. Una oración de arrepentimiento y Dios le dio una nueva oportunidad. El versículo 8 dice: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. O sea, si tú confías en un ídolo, dice, tú estás abandonando la única misericordia que tú tienes, que está en Dios. Y tú estás confiando en otra cosa que no sea Dios. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. Y dice: la salvación es del Señor. Esa declaración central del libro se encuentra precisamente en esa oración que le hizo Jonás desde el vientre del pez al Señor. Su oración de arrepentimiento. Y el capítulo termina con otra confirmación del señorío divino sobre la naturaleza. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Cutuplum, a tierra firme otra vez. El texto no dice que el pez lo vomitó en Nínive. Recuerden que Nínive está lejísimo. O sea que él ahora tenía que hacer el viaje a Nínive. Y tenía mucho tiempo para pensar. Y como en el juego de Monopolio, ahora Jonás estaba de nuevo en la salida. Al go, otra vez. Y eso nos lleva al capítulo 3. El profeta renuente y el juicio de Dios. El profeta renuente y el juicio de Dios. Dice Jonás 3, le repite la orden original. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una vez más, la misma orden. Ahora la respuesta fue diferente. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. O sea, el tiempo que tomaba recorrer la ciudad nos da una idea de su tamaño. Y obviamente no nos podemos imaginar que es una ciudad con todos los edificios pegados, la casa pegada, como nosotros conocemos las ciudades al día de hoy. Nos imaginamos que podía haber diseminación en diferentes áreas, aunque haya un lugar donde estuviera la persona más conglomerada. Pero para los estándares de aquellos días debió ser una gran metrópolis. Y el mensaje de Jonás era sencillo. Dice: Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese era su mensaje. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. O sea, la ciudad tenía 40 días para esperar el juicio de Dios, para acabar y exterminar toda vida en esa ciudad. Y la respuesta de Nínive es lo que todo predicador anhelaría ver. Dice el pasaje: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, es sorprendente ver lo que ocurre como reacción, como respuesta del pueblo. La gente oye a este profeta diciendo que viene el juicio. La gente pone este mensaje en su corazón, lo toma en serio. Hermanos, tenemos que usar una imaginación santa. Salgamos a decir aquí a la ciudad que de aquí a 40 días Santo Domingo será destruido. O digamos sencillamente el mensaje de las Escrituras.
Si tú no crees en el Señor Jesucristo, te perderás eternamente y para siempre. Y no vemos a las personas respondiendo al mensaje, absorbiendo esto. Lo que narra Jonás es algo muy singular. Incluso veamos el llamado que el rey le hace. La respuesta es generalizada, pero lo que el rey hace es más sorprendente aún. Le pide a ellos que se cubran de cilicio, hombres y animales, todo el mundo con cilicio, señal de duelo y de dolor. En otras palabras, cero algarabía, cero fiestas, todo el mundo ayunando. Dice, clamen a Dios con fuerza, dice. No es simplemente clamen, que clamen con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia. Él sabía lo que tenían entre manos. Él sabía cómo era el pueblo, de qué ellos adolecían. Y él está pidiendo, arrepiéntense, vamos a arrepentirnos delante de Dios, que tenga misericordia. O que nosotros pudiéramos ver más personas responder al mensaje divino de esta forma, poniendo en el corazón las serias advertencias del Señor. Pero la vida es tan nice para muchas personas. Van por la senda de este mundo ignorando el juicio que se avecina. Le pasó a la gente cuando Noé, le pasó a la gente cuando Sodoma y Gomorra. No importaba la advertencia, no hicieron caso y vino la destrucción. Y dice segunda de Pedro que así mismo le pasará a la gente. Y Cristo también dice que así serán los días del Hijo del Hombre cuando vuelva. Pero este pueblo respondió. Ellos no habían recibido ninguna promesa de perdón. El mensaje de Jonás fue: de aquí a 40 días Nínive va a ser arrasada. Pero ellos dicen en el versículo 9, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Quién sabe? Pero finalmente el Señor se apiada y los libra. Dice el versículo 10, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y la pregunta es, ¿y por qué fueron perdonados? Y eso es de lo que se encarga el capítulo 4, de explicarnos qué fue lo que pasó. Y ahí tenemos el profeta renuente y la compasión de Dios. El profeta renuente y la compasión de Dios. ¿Cuál es la reacción que uno esperaría ante semejante movimiento del Espíritu Santo en una ciudad? Bueno, gozo y alegría, tal y como se nos dice en la Escritura que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. No, eso no es lo que nosotros tenemos. Lo primero que se nos dice es que Jonás se desagradó en gran manera y se enojó. Y para colmo se atrevió a decírselo al Señor: estoy molesto. Dice el versículo 2, y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Él se puso a orar en el espíritu de la carne, en un espíritu carnal. No sabía, yo sabía. Y entonces ahora sí nosotros leemos por qué fue que en primer lugar Jonás no quiso ir. No fue por miedo, era porque entendía que Dios es misericordioso. Y por esa razón es que está molesto. El profeta no quería que Dios perdonara a los ninivitas, que ni siquiera les advirtiera del juicio que les venía. Ahora observen algo, la teología de Jonás era correcta. Él dice que sabía que Dios es misericordioso y compasivo. Él quería que Dios fuese misericordioso y compasivo con él. Él quería que Dios fuese compasivo y misericordioso con Israel. Pero él no quería que Dios fuese compasivo y misericordioso con los ninivitas. Pero él tenía una teología correcta. De ninguna manera esa nación pagana, Señor. No. Borra a los asirios, porque si los borras, eso es paz para Israel. Él sabía que ese anuncio de juicio podía inclinarles a arrepentirse. Y si se arrepienten, yo sé lo que Dios va a hacer.
Una teología correcta, una aplicación totalmente incorrecta. La verdad es, amados hermanos, que Dios es muy diferente a nosotros. Nosotros somos duros y crueles, somos insensibles y vengativos, queremos monopolizar la compasión de Dios. Y Dios tiene una sesión de consejería con Jonás. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros estuvimos aquí con la conferencia con Byers, una de las cosas que se hacen en la consejería son preguntas. Dios le hace una pregunta a Jonás. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Le dice en el versículo 4. ¿Tú tienes razón para enojarte? Pero no dice más nada. Dice que Jonás sale a las afueras de la ciudad, se sienta a esperar a ver si es verdad que Dios lo va a perdonar. Y mientras está esperando, volvemos a ver otra intervención divina en la naturaleza. Parece que hacía un calor terrible y que Jonás estaba buscando su sombrita. Y dice el versículo 6, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. La planta estaba bien y él alegre. Se murió la planta, ojalá me muera. ¡Qué espíritu! Ahora vean lo que hizo Dios. Dios hizo que una planta creciera vertiginosamente. Y eso calmó el espíritu de Jonás por un rato. Hizo que un gusano atacara la planta y se secara. Dios hizo salir un sol sofocante y Dios hizo venir un viento sofocante. Dios interviene nuevamente. Dios tiene una sesión de consejería con Jonás y la reacción de Jonás no se hizo esperar. El hombre volvió a enojarse otra vez, volvió a desear la muerte, y el Señor le hace la pregunta nuevamente en la sesión de consejería: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Luego de Jonás afirmar que sí, yo tengo razón para enojarme, Dios le lanza la última pregunta, que es un jab a la cara misma. Dice Jonás 4:10, y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Si tú estás interesado en esa planta, ¿no deberías estar más interesado en el bienestar de los habitantes de Nínive? Y aquí, mis amados hermanos, termina el libro. ¡Qué conclusión tan extraña! ¿No se quedan ustedes con el deseo de saber qué hizo Jonás? Es que ese no es el propósito del libro. Permítanme leerles a Crux una vez más. Y por favor, presten atención a esto que les voy a leer. Él dice: no se nos dice cómo respondió Jonás. El libro termina de manera abrupta, pero la ausencia de una conclusión nítida es deliberada, porque Dios quiere que cada uno de nosotros responda a la pregunta para sí mismo. Jonás se entristeció porque una ciudad arrepentida había sido perdonada, pero Jesús lloró por una ciudad no arrepentida que iba a ser juzgada. El final de Jonás nos deja con una decisión: ¿eres como Jonás o como Jesús? Este extraño final nos deja incómodos porque hay demasiado de Jonás en nosotros y muy poco de Jesús. Quisiéramos pensar que somos como Jesús, pero sospechamos que somos como Jonás, que preferimos ver a los malos castigados antes que perdonados y aceptados por Dios. ¿Cuánto nos parecemos a Jonás? Qué poca misericordia.
permítame terminar con la nota de Jesús en el libro de Jonás. Dos cosas: compasión que sobreabunda. El libro de Jonás destaca esa misericordia de nuestro Dios y la crítica que Jonás estuvo dispuesto a hacer de la actitud de Dios hacia pecadores arrepentidos de Nínive. Pero fue así mismo que criticaron a nuestro Señor Jesús. Lo mismo, los judíos cuando le criticaban y le decían: he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Criticaron a Jesús por ser amigo de pecadores. En la vida de Jesús brillaba la compasión divina. La vemos desplegada también en la historia que sigue a continuación de ese pasaje que les acabo de leer, de Lucas 7, con la historia de Simón el fariseo y la mujer pecadora que Jesús recibió y perdonó. El perdón de los ninivitas es una muestra del corazón de Dios hacia los gentiles como nosotros. Desde la promesa de Abraham podemos ver que la intención de Dios siempre ha sido bendecir todos los pueblos de la tierra. Jonás fue comisionado por Dios. Primero desobedeció y quiso desentenderse de la responsabilidad de ir a los de Nínive. Luego fue y cumplió con el llamado de una manera muy renuente. Pero hermanos, nosotros también hemos sido comisionados. En ocasiones hemos sido desobedientes y en otras hemos obedecido con renuencia como Jonás. Quiere el Espíritu Santo despertarnos para que cumplamos voluntaria y gozosamente el privilegio al que nuestro Dios nos ha llamado y lo hagamos con gran compasión y con misericordia. Todas las naciones deben estar en nuestro corazón como lo están en el corazón de nuestro Salvador Jesús. Y en segundo lugar, algo más grande que Jonás está aquí. El Señor dijo eso en Mateo capítulo 12 cuando decía: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás fue juzgado por Dios por la causa de su desobediencia y estuvo por eso 3 días en el vientre del pez. El Señor lo perdona, le salva la vida. Es como si hubiera vuelto a nacer otra vez. Jesús también fue juzgado, pero fue juzgado como culpable, siendo completamente inocente. Nuestro representante permaneció en la tierra por 3 días, como ocurrió con Jonás, y al tercer día se levantó glorioso de la tumba, salió de la boca del pez, y ahora Él es nuestro Salvador. ¿Recuerdan la palabra con la que terminaba la oración de Jonás en el capítulo 2? La salvación es del Señor. Era como si estuviera diciéndonos: ¿qué haría luego aquel que estaría 3 días en la tierra y al tercer día resucitaría? Ese es nuestro Salvador. Algo más grande que Jonás está aquí. Gloria a Dios. Por Él estamos nosotros a salvo. Por Él nosotros hemos sido rescatados del mar en tempestad. Y por Él tenemos una esperanza eterna. Porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Pero tenemos una responsabilidad. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hemos sido llamados a advertir a esos perversos que están afuera sin Cristo, como nosotros lo éramos, para que ellos también participen del festín de Dios y se salven eternamente y para siempre.